¿No sabes qué hacer? ¿Has sufrido un accidente o una enfermedad y producto de ello has perdido más del 50% de tu capacidad? Seguramente consideres que estás desamparado y te preguntarás qué hacer al respecto. Así que quédate, soy María Paula y hoy te hablaré mucho más del tema. Como primera medida, es importante destacar que la capacidad conforme el decreto 1507 del 2014 es simplemente aquella actitud que tiene una persona y que le permite desempeñarse en una tarea. Tenemos la capacidad ocupacional, que es la calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo tanto sus actividades como sus ocupaciones diarias, que dependen de qué, de sus habilidades motoras, su comunicación, sus procesos de interacción y demás que van variando conforme el ciclo de vida de cada persona. Por otro lado, la capacidad laboral es el conjunto de habilidades, aptitudes y destrezas tanto físicas, mentales y sociales que le permiten a una persona desempeñarse en un puesto de trabajo. Ahora bien, la pérdida de la capacidad es aquella en donde como consecuente de un accidente o una enfermedad le llevan a la persona a que pierda parte de sus habilidades para desempeñarse en las actividades diarias. Para hablar de invalidez es necesario abarcar incapacidad, que es aquella situación que puede ser temporal o permanente en la que te encuentras impedido para desempeñar tu trabajo, esto como consecuente de una enfermedad o un accidente que puede ser de origen laboral o común. Durante este tiempo recibirás un subsidio que suplirá esos días de falta de ingreso. Ahora hablaremos un poco de los tipos de incapacidad. La Ley 777 del 2002 nos habla de ellos. En primer lugar, tenemos la incapacidad temporal, que es aquella situación que depende del cuadro agudo de la enfermedad o lesión que esté presentando la persona y que le impide por un tiempo determinado desempeñar sus actividades. Tenemos que durante este tiempo la persona recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización desde el día siguiente en que ocurre el evento hasta el momento de su rehabilitación o recuperación. Esta prestación será por un término de 180 días. Tenemos que una vez la persona ha sido rehabilitada, es obligación del empleador reubicarla a su puesto de trabajo o asignarle uno que se adapte a sus capacidades. Por otro lado, tenemos la incapacidad permanente y parcial, que es aquella en la que la persona, como consecuencia de un accidente o una enfermedad laboral, pierde su capacidad igual o superior al 5% pero inferior al 50%. Es decir, presenta una disminución parcial pero definitiva en una de sus habilidades para desempeñarse en sus tareas. Un ejemplo para que quede un poco más claro este tipo de incapacidad es el caso de Paola. Ella es una chica que se desempeña como secretaria. Un día sufre un accidente en donde se ven afectadas sus falanges y no se le da la atención necesaria de manera inmediata, lo que lleva a que pues la situación sea mucho más grave y finalmente ella pierda dos de los dedos de su mano derecha. En este caso sabemos que ella perdió de manera definitiva dos de sus dedos, es decir, sufre una disminución en sus capacidades parcial y permanente que en su mano. Para este caso, ella puede seguir desempeñándose en sus actividades o labores, pero quizás no con la misma eficiencia que pues, sus demás compañeros. Una vez tenemos claro los diferentes tipos de incapacidad, pasaremos a hablar de la invalidez y la pensión de invalidez. Se considera inválida aquella persona que como consecuencia de origen profesional o común ha perdido el 50% o más de sus capacidades. La Corte Constitucional en algunas de sus sentencias ha establecido que la pensión de invalidez es un derecho fundamental que debe garantizársele a las personas que presentan algún tipo de discapacidad para que puedan vivir en condiciones dignas. Esto sujeto al principio del mínimo vital que, como bien sabemos, busca amparar a aquellas personas que presentan algún tipo de vulnerabilidad. Asimismo, la sentencia T024 del 2022 nos dice que la pensión de invalidez es una compensación económica que busca amparar a aquellas personas en donde sus capacidades se han visto disminuidas y por ende se les dificulta obtener el ingreso para suplir sus necesidades básicas. Seguramente te estés preguntando, bueno, ¿y cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de invalidez? Tenemos que tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado que acredite con las siguientes condiciones. En primer lugar, que haya perdido su capacidad en un 50% o más. En segundo lugar, tenemos que para la invalidez producida por accidente o por enfermedad se haya cotizado como mínimo 50 semanas durante los 3 últimos años anteriores al hecho ocurrido. Para los menores de 20 años solo se necesita que acrediten 26 semanas cotizadas durante el último año anterior al hecho ocurrido. Y finalmente, para quienes hayan cotizado al menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de invalidez, solo se les exigirá que hayan cotizado 25 semanas durante los 3 últimos años. Tal como lo plantea la sentencia SL 1026 del 2023, existen unas excepciones para la pensión de invalidez.
Esto para aquellas enfermedades en donde la pérdida de capacidad no se ve reflejada de manera inmediata, sino paulatinamente. Esto para enfermedades crónicas, congénitas y degenerativas. Entonces, la excepción a la regla general es que se permite la contabilización de las semanas desde el momento en que se va perdiendo la capacidad laboral hasta el momento en que se estructura la invalidez. Asimismo, en la sentencia T-364 del 2022, la Corte nos habla de un tema llamado capacidad laboral o residual, que nos dice que si una persona presenta una pérdida de un porcentaje de capacidad y esto le permite a la misma seguir laborando, la persona puede seguir cotizando y dichas semanas deben calculársele para su pensión. Ahora bien, ¿quién debe pagar dicha prestación? Cuando se califica de origen común, es deber de la misma administradora de fondo de pensiones, ya sea Colpensiones o un fondo privado como Porvenir, pues cumplir con dicha prestación. Pero si se califica de origen laboral, es la administradora de riesgos laborales quien debe encargarse del pago de la misma. Finalmente les hablaré de cuál es el monto para la pensión de invalidez. Si la persona presenta una pérdida superior al 50% pero inferior al 66%, recibirá una pensión de invalidez equivalente al 60% de su salario base de liquidación. Si la persona presenta una pérdida superior al 66%, recibirá una pensión de invalidez equivalente al 75% de su salario base de liquidación. Pero si la persona requiere de otra persona para llevar a cabo sus actividades elementales, entonces recibirá el 75% más un 15%.